Podcast. Los orígenes de la cultura griega. Un viaje al pasado. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Viaje a través de la historia. Hoy nos sumergiremos en los misteriosos orígenes de la cultura griega. Para ayudarnos a descifrar este fascinante rompecabezas, contamos con un invitado al profesor Álvaro, un experto en historia. Álvaro, bienvenido. Gracias, Elena. Estoy emocionado de estar aquí para explorar los orígenes de una de las culturas más influyentes de la historia. Nos alegra tenerte con nosotros, Álvaro. Para comenzar, ¿podrías explicarnos cómo surgió la cultura griega? Por supuesto. La cultura griega, como cualquier otra cultura, no tiene un único punto de origen. En cambio, es el resultado de una rica mezcla de influencias y eventos a lo largo del tiempo. Para entender cómo surgió, debemos remontarnos a los orígenes de la civilización griega. ¿Y cuáles fueron esos orígenes? La cultura griega tiene raíces profundas en la antigua Grecia, una región caracterizada por una geografía montañosa y una gran cantidad de islas. Las primeras civilizaciones griegas surgieron en la Edad del Bronce, alrededor del tercer milenio antes de Cristo. Estas civilizaciones, como los minoicos en Creta y los micénicos en la península griega, establecieron las bases para la cultura griega. Entonces, ¿puedes hablarnos un poco más sobre los minoicos y los micénicos y cómo influyeron en la cultura griega? Claro. Los minoicos, en Creta, se destacaron por su avanzada civilización, con impresionantes palacios, una escritura llamada lineala y una rica iconografía artística. Su influencia en los primeros griegos fue significativa, ya que los minoicos intercambiaban mercancías y conocimientos con las civilizaciones del Mediterráneo oriental. Por otro lado, los micénicos, en la península griega, prosperaron durante la Edad del Bronce tardío. Tuvieron una escritura conocida como lineal B, y construyeron impresionantes fortalezas, como la famosa Micenas. Los micénicos también establecieron contactos comerciales y culturales con otras civilizaciones del Mediterráneo, como los hititas. Así que los minoicos y los micénicos sentaron las bases de la cultura griega a través de la interacción y la influencia cultural. Exacto, Elena. La influencia de estas civilizaciones fue un factor importante en la formación de la cultura griega. ¿Y qué pasó después de la caída de las civilizaciones minoicas y micénicas? Tras la caída de las civilizaciones minoicas y micénicas, se produjo un periodo oscuro en la historia griega, que abarca aproximadamente los siglos XII al VIII a.C. Durante este tiempo, la escritura se perdió, y muchas ciudades y asentamientos fueron destruidos o abandonados. Sin embargo, fue un periodo de transformación y desarrollo. ¿Cómo se desarrolló la cultura griega en este contexto de oscuridad? La cultura griega comenzó a renacer durante este periodo oscuro, y una de las influencias más notables fue la de los dorios, un pueblo que emigró al sur de Grecia desde el norte. Los dorios trajeron consigo su propio dialecto y costumbres, que se mezclaron con las tradiciones existentes en el sur de Grecia. Así que los dorios desempeñaron un papel fundamental en la formación de la cultura griega. Sin duda, Elena. Su migración y asentamiento en el sur de Grecia contribuyeron al desarrollo de la cultura griega que conocemos hoy. ¿Qué otros factores influyeron en la formación de la cultura griega? La geografía de Grecia también desempeñó un papel crucial. Las numerosas islas y la topografía montañosa de la región fomentaron la formación de comunidades independientes y autónomas, cada una con su propia cultura y tradiciones. Esto creó una diversidad cultural que, a su vez, enriqueció la cultura griega en su conjunto. La geografía como un factor importante en la diversidad cultural es un punto interesante. Además de eso, ¿hubo otros eventos o influencias que moldearon la cultura griega? Sí, otro evento clave fue el nacimiento de la polis, o ciudad-estado.
Las polis se convirtieron en unidades políticas autónomas, cada una con su propia forma de gobierno y leyes. Atenas, Esparta y Corinto son ejemplos de ciudades-estado que influyeron significativamente en la cultura griega. La democracia ateniense, por ejemplo, dejó una huella profunda en la forma en que los griegos concebían la política. Entonces, las ciudades-estado jugaron un papel importante en la evolución de la cultura griega. Absolutamente, Helena. Las ciudades-estado eran centros de cultura, política y filosofía, y contribuyeron en gran medida a la formación de la cultura griega. Y hablando de filosofía, ¿cómo influyeron los filósofos griegos en la cultura de su tiempo? Los filósofos griegos, como Sócrates, Platón y Aristóteles, ejercieron una influencia duradera en la cultura griega y occidental en general. Sus reflexiones sobre la ética, la política, la lógica y la epistemología contribuyeron al desarrollo del pensamiento crítico y racional. Además, sus enseñanzas y diálogos influyeron en la educación de los jóvenes griegos, lo que ayudó a moldear la cultura intelectual de la época. La filosofía griega es un pilar fundamental de la cultura occidental, y hablando de pilares, ¿qué puedes decir sobre las artes y la literatura en la formación de la cultura griega? Las artes y la literatura desempeñaron un papel crucial en la cultura griega. Los griegos produjeron algunas de las obras literarias más influyentes de la historia, como la Ilíada y la Odisea de Homero, así como las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Además, la arquitectura, la escultura y la pintura griegas han dejado un legado duradero en el mundo del arte. Estas expresiones culturales reflejaban los valores y las creencias de la sociedad griega. Entonces, el arte y la literatura no solo eran manifestaciones culturales, sino también medios para transmitir los valores y la identidad de la cultura griega. Exacto, Helena. El arte y la literatura griegos eran una parte integral de la cultura, y ayudaban a definir lo que significaba ser griego. Ahora, para concluir, ¿qué lección podemos aprender de los orígenes de la cultura griega y su evolución? Una lección importante que podemos extraer de los orígenes de la cultura griega es la idea de que ninguna cultura es estática o homogénea. La cultura griega fue el resultado de una mezcla de influencias y eventos a lo largo del tiempo, lo que la enriqueció y la hizo diversa. La diversidad cultural y el diálogo entre diferentes influencias son factores clave en la formación de una cultura rica y vibrante. Una lección valiosa para nuestro mundo multicultural actual, y con eso, llegamos al final de este episodio. Agradecemos a Álvaro por compartir su conocimiento sobre los orígenes de la cultura griega. Ha sido un placer, Helena. La cultura griega es un tema apasionante y enriquecedor de explorar. Y a nuestros oyentes, gracias por unirse a nosotros en este viaje a través del tiempo. No olviden seguirnos para más exploraciones históricas. Hasta la próxima. Hasta la próxima, y sigan explorando el fascinante mundo de la historia y la cultura.